La Biblia nos menciona en Juan 14:6. Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el centro de todo. Centro Cristiano, amor y gracia. Comenzamos. A todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos a una transmisión más de Centro Cristiano, amor y gracia. Dios les bendiga. El tema de hoy es conociendo a Dios. Es un tema muy especial porque muchos todavía no conocen a Dios, y hoy mi preocupación es empezar a conocer a Dios juntamente con ustedes. Yo quiero, antes de iniciar, poner esto en las benditas manos de Dios para que su Espíritu Santo llene el lugar que tomamos en esta tarde, mañana, noche, a la hora que tú estés, en el lugar a donde tú estés, que veas esta transmisión. Dios te bendiga de tal manera que recibas esto en tu corazón. Yo quiero pedirte que inclines tu rostro y vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, Rey del cielo, Señor de señores, a ti venimos en este día para glorificar tu nombre, Señor, exaltándote, rogándote, Padre, que tomes este tiempo en tus manos para que seamos ministrados, para que seamos enseñados conforme a tu voluntad, Señor. Queremos conocerte, esa es la disposición que tenemos hoy. Por ello pedimos que tomes este tiempo, que tomes nuestros corazones, Señor, que tomes mis palabras para que sean en mi boca las tuyas, para que el mensaje que tú has puesto en mi corazón se transmita de tal manera que llegue al corazón de todo aquel que lo escuche. Señor, hoy queremos conocerte más a ti, por ello es que nos ponemos en tus manos. Toma tú este tiempo y hágase, Señor, tu voluntad. En el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues yo hoy quiero platicar de la forma en que comúnmente nos comportamos con respecto a Dios. Lo que hacemos o cómo reaccionamos delante de Él o hacia Él cuando pues todavía no le conocemos como debiera ser. Cuando no tenemos necesidad, prácticamente ni nos acordamos que existe Dios. Cuando nos pasa algo, le recriminamos que Él no nos quiere, que Dios no existe, que inventamos una serie de cosas en contra de Dios, cuando la realidad es que estando bien, no le buscamos. Si tenemos trabajo y recibimos nuestro sueldo, no podemos buscarle porque nuestra necesidad se cubre con el salario que tenemos. Entonces no hay necesidad de Dios porque no nos pasa nada. Pero en la enfermedad, cuando nos llegan enfermedades como la que actualmente nos está azotando, que es esta pandemia, es cuando volteamos nuestros ojos al cielo y decimos: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me sucedió esto a mí? ¿Por qué mi familiar? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto otro? Cuando la realidad es que cuando estás bien, ni siquiera te acuerdas que Dios existe. Para ello, necesitas conocerle para saber qué le agrada. Quiero decirte esto: no le buscas y quieres que te conceda tus caprichos, o que cubra tus deseos, o asimismo tus necesidades, que sane tus dolencias, que te quite las enfermedades. Y realmente, si no le conoces, ¿cómo pues puedes pedirle si no vienes delante de Dios a darle? Tú no puedes pedir algo que no has dado. Dios es grande en misericordia, ciertamente, muy grande en misericordia. Y si tú le pides conforme al orden que te establece, lógicamente vas a recibirlo.
pero si no le conoces, ¿cómo pues le puedes pedir? Yo desarrollé un ejemplo que es vivido por todos nosotros en la vida real. En el noviazgo, vamos a ver un ejemplo de noviazgo. Cuando tú conoces a una persona, sea hombre o sea mujer, y te gusta, llena tus ojos y llena tu corazón, tú dices, esa tiene que ser mi novia o ese tiene que ser mi novio. Pero resulta que también tú le agradas a esa o a ese. Entonces, ¿qué sucede? Empiezas a querer invitarla, a arrimarte, a acercarte, tener acercamiento con la persona. No le conoces, apenas la ves, pero ya te agradó, ya agradó a tus ojos. Llega el momento en que se concerta una cita. Ya te hizo caso, ya se hicieron caso y tal parece que son uno para el otro. ¿Qué sucede en la primera cita? Si eres gente humilde, de pocos recursos, pues lo más manejable es ir al cine. Y dices, bueno, te invito al cine, ¿qué te parece si vamos al cine? Van al cine y en el inter del cine dices, ay, a mí me encantan las palomitas. ¿Gustas unas palomitas? Le dice el varón a la muchacha. Y la muchacha odia las palomitas. Pero como apenas está conociendo a la persona, le dice, bueno, entonces vamos a comprar las más grandes. La muchacha, bueno, no me agradan mucho, pero bueno, está bien si tú lo quieres así. ¿Qué película vamos a ver? No, vamos a ver una película de acción y que... Ay, es que a mí me gustan las románticas. Pero es que la de acción te va a hacer hasta que brinques en la silla. Bueno, está bien, hay condescendencia y están tolerando la situación. Ven la película, se comen las palomitas, salen del cine y se preguntan, oye, ¿qué te pareció la película? No, pues más o menos estuvo buena y que no sé qué. Pero pues sí está, sí, es aceptable. No, para de hoy en 8 está otra mucho mejor. Imagínate si la persona a la que no le gustan las palomitas se tuvo que comer medio bote de palomas por hacer el gusto de estar junto con la persona que, entre comillas, puede llegar a amar. Y la película le cayó mal, pero no le dice que la película estuvo horrenda, que no le pareció, que más bien se estaba durmiendo, y al final le dice, no, pues es que pues estuvo buena. Pues de hoy en 8 vamos a ver la película fulana de tal. Y eso si se repite y no hay una comunicación, nunca va a conocer los gustos de la novia o de la amiga o de la persona que está queriendo conquistar, porque no le conoce y le quiere dar algo que a la persona que lo quiere dar le gusta, pero la que lo va a recibir no le agrada. Sin embargo, no hay esa comunicación, no hay ese intercomunicación, interconocimiento entre ambas personas. ¿Qué sucede? Que en las 3 o 4 salidas que tienen o citas que llevan a cabo, terminan en contra uno del otro. Es que no me parecen tus cosas, es que no me parece aquello, y al final de cuentas hay un rompimiento. Bueno, con Dios es lo mismo. A Dios le queremos dar algo que nosotros creemos que le agrada. Sin embargo, Dios no se agrada de muchas cosas que nosotros queremos darle. Por eso es importante venir al conocimiento de Dios, venir al conocimiento de la palabra. Y hoy el título de este mensaje es Conociendo a Dios, porque para conocer a Dios necesitamos toda la vida y no nos alcanza. Sin embargo, vamos a empezar a conocer a Dios con aquellas pequeñas cosas que a Dios le agradan. Ya empezaremos a conocerle con las pequeñas, luego las más grandes, luego las más grandes, luego las más sacrificables, hasta que seamos nosotros del orden de Dios lo que a Él le agrada. Entonces, en Oseas 6:6 empezamos a conocer a Dios.
Es un versículo que nos habla ampliamente de lo que es Dios. Ampliamente. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Si lo repetimos, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios, que me conozcas más que tus sacrificios. En la Real Academia de la Lengua encontré el significado de misericordia. Misericordia es la inclinación a la compasión. La compasión a los sufrimientos ajenos. O la compasión a los errores ajenos. Esto no cabe cuando una persona es soberbia. Difícilmente, si no imposible, es que una persona soberbia pueda inclinarse a la compasión de un sufrimiento. Una persona soberbia puede ver sufrir a una persona y puede ser que hasta lo goce por su misma soberbia. Por eso es difícil que quepa cuando hay soberbia la misericordia. Bueno, Dios quiere misericordia, que amemos misericordia, que nos inclinemos hacia la compasión o al sufrimiento de los demás, sea quien sea. Debemos de ser inclinados a la compasión, inclinados a compadecernos del sufrimiento que alguien tiene o de un error cometido por alguien y que está sufriendo por ese error. También Dios nos pide que amemos misericordia en ese sentido. Sacrificio. En la Real Academia de la Lengua dice abnegación, renuncia o privación en favor de algo o de alguien que cuesta trabajo y dolor hacer. Entonces dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, que tal parece que es la misma cosa, pero no. La misericordia es la inclinación a la compasión de un sufrimiento, y el sacrificio es la abnegación o la renuncia o privación en favor de algo. O sea, que no lo hagas porque lo tienes que hacer, sino porque ames hacerlo. Una cosa es que lo tengas que hacer por obligación, por eso es un sacrificio, por abnegación, y otra cosa que lo hagas por amor, por compasión hacia el sufrimiento. Y es lo que Dios tiene, es una de las características de Dios. Él es un Dios lleno de misericordia. Y Él quiere que nosotros seamos como Él, llenos de misericordia sobre cualquier situación, sobre cualquier sufrimiento. Hay que ser compadecidos con nuestros semejantes y no manejarnos como si fuera un sacrificio. Ay, bueno, porque lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Eso no es acepto delante de Dios. Los sacrificios, sí, acepta Dios tu sacrificio, porque también hay formas de entregar un sacrificio, pero la compasión va antes del sacrificio. Si tú te compadeciste, tu sacrificio va a ser acepto delante de Dios con mucho más alegría. Por eso es que debemos de empezar a conocer a Dios, saber qué le agrada para podérselo dar desde el fondo de nuestro corazón y no de labios para afuera. Vayamos a la palabra en Mateo. Si tienes una Biblia, ábrela. Si no, en tu dispositivo, bájala para que puedas también empezar a leer la Biblia. Es otra forma también de llegar al conocimiento de Dios,
al conocimiento de la verdad. Entonces te invito a que en Mateo capítulo 9, versículos del 10 al 13, dice así, son palabras también de nuestro Señor Jesucristo en una parte. Dice el versículo 10, y aconteció que estando Él, ¿quién es Él? El Señor Jesús, sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Jesús lo oye y les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quien no cuenta con el Espíritu de Dios, esto le viene a ser un poco confuso. Pero quienes buscan de Dios, quienes buscamos de Dios, podemos discernir su palabra y decir a qué se refiere. En primera, entender a quién lo está diciendo y por qué lo está diciendo. Estando Jesús en un lugar donde iba a comer con la gente, se sienta a comer con cualquier persona. A mí me ha tocado ver que las personas que tienen dinero, a su mesa no sientan a sus sirvientes. Los sirvientes comen en la cocina o comen en otro lugar, pero en la mesa del patrón, solo el patrón, sus invitados y su familia, porque los sirvientes tienen otro lugar. Aquí Jesús ni siquiera son los sirvientes, son publicanos y pecadores los que llegan y se sientan a la mesa con Jesús. ¿Qué son los publicanos? Bueno, en este sentido la Biblia evoca a los judíos en su totalidad, que es el pueblo de Dios, los israelitas. Todo el que no era israelita era gentil y publicano. Y los pecadores pues son los que están desobedientes a las órdenes de Dios, los que viven en el mundo haciendo lo que les pega la gana, robando, matando, estafando, engañando, mintiendo. Todos ellos son pecadores. ¿Por qué pecadores? Porque son desobedientes a las órdenes de Dios, a las ordenanzas que Dios nos dio a través de su palabra y que vienen en Éxodo 20. Tú lee Éxodo 20 y vas a encontrar los mandamientos de la ley de Dios principales. Y de ahí para adelante, porque son más de 600 mandamientos realmente los que la ley manifiesta para el pueblo de Dios. Entonces, vemos que al oír Jesús que le dice a sus discípulos, los fariseos, bueno, los fariseos también tengo que explicarlo, los fariseos eran los legalistas, los que hacían a fuerzas que se cumpliera la ley mosaica, y eran hipócritas y falsos como ellos solos, pero al fin fariseos, porque eran doctores de la ley, los que tenían el conocimiento de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, de la Torá, de todos los profetas, todo lo que se había dicho, ellos ya lo tenían analizado de pies a cabeza y juzgaban a Cristo porque no cumplía con ciertos mandamientos y este era uno de ellos. Entonces le dicen a sus discípulos, oigan ustedes, ¿por qué su maestro se sienta a la mesa con este tipo de gente que no son ni del pueblo y que también son pecadores, o sea, son desobedientes a las ordenanzas de Dios? Y al oírlos Jesús, el Hijo de Dios, el que bendito su nombre, por él podemos tener acercamiento con nuestro Dios,
les dice en el versículo 12, los sanos no tienen necesidad de médico, haciendo referencia a la gente que no necesita ir a un consultorio porque está sana. ¿Sí? Dice, sino los enfermos. Claro, un enfermo tiene necesidad de ir a un consultorio, ver a un doctor para que lo sane. Dice, id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio. El sacrificio era no sentarse con toda la gente. ¿Por qué? Porque es una abnegación delante de Dios, cumplimiento a su ley, a su palabra. Ni siquiera con los pecadores comas. Pero dice, porque no he venido, he aquí, el ministerio de Cristo, la función que cumplió Cristo en la tierra. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque los justos, ¿de qué tienen que arrepentirse? Los sanos, ¿de qué tienen que visitar al médico si están sanos? Los justos no necesitan de arrepentirse, sino los pecadores, los que están fuera de las costumbres del pueblo. A esos ha venido Jesús a llamar, los cuales somos tú y yo. Porque no conociendo de Dios, Jesús vino para que le conozcamos, le aceptemos y a través de nuestro arrepentimiento podamos llegar al Padre. Por el arrepentimiento y por el reconocimiento de su Hijo Jesucristo. En Mateo 12 también repite Jesús esta situación. Están en los campos con sus discípulos, vienen de estar sanando enfermos y era un día de reposo. Y vienen y los discípulos tuvieron hambre y empezaron a cortar espigas para comer. Y los fariseos empezaron a decir, bueno, no es suficiente que se siente a comer con pecadores y con todos ellos, sino que también sus discípulos en día de reposo se ponen a cortar espigas y a comer. Cuando en el día de reposo había que parar todo tipo de actividad. Entonces los fariseos eran tan legalistas que no entendían muchas cosas reales de lo que Dios quería, sino simplemente querían que la ley se cumpliera al pie de la letra. Y Jesús les reitera nuevamente, si supieres en el versículo 7 del capítulo 12, y si supiereis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿Por qué inocentes? Porque teniendo hambre, tomaron espigas de los campos y las comieron sin culpa alguna, por hambre, no porque fuera día de reposo, no porque tenían que hacer el sacrificio de no comer. Por eso es importante conocer de Dios para poder agradarle. Y para poder agradarle mejor, también Dios puso en mi corazón la lectura de la palabra, que muchas veces la pura lectura de la palabra nos enseña sin tener que ser explicada. Muchos de nosotros los siervos tenemos que discernir y ver de dónde viene, quién lo dijo, cómo lo dijo, para poder hacer comprender a quien nos escucha. Pero hay veces que la palabra por sí sola se da a entender. Y en Mateo 25, en el capítulo 25, de los versículos 31 al 46, la palabra nos da una enseñanza muy grande en la que debemos de tomar muchas cosas en cuenta. Y de ellas es lo que dice aquí, en la palabra de Dios, que es la voluntad suprema de Dios, que es el juicio de Dios a las naciones. Y dice en el versículo 31, a partir del versículo 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su
trono de gloria. Aleluya. Versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En este caso, dice, versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. En esta analogía, las ovejas significa la gente buena y los cabritos la gente mala o desobediente. Y dice el versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Gloria a Dios. Pero aquí les dice, ¿por qué les dice venid benditos de mi nombre? Venid benditos de mi Padre. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Por la sensatez de reconocer, es que yo no hice eso contigo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo no hice eso. Dice, ¿o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Versículo 39. Y respondiendo el rey les dirá, aquí les va a resolver la incógnita que para ellos se había presentado. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Qué nos da a entender el Señor? Que debemos de ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque dice, tuve hambre y me diste de comer. ¿Has compartido con alguien alguna vez tu alimento? ¿Tu mesa? ¿Con alguien que tiene hambre? ¿Has compartido con tus servidumbres tu mesa? ¿Tu comida fresca? ¿O esperas a que sobre para que ellos coman? Porque tuve hambre y me diste de comer de lo que tú comías. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero, forastero quiere decir extranjero o extraño, y me recogiste. ¿Has hospedado a alguien? ¿Has visto la necesidad de aquella persona que está en la calle y te ha dolido en tu corazón y te ha movido a misericordia para por lo menos ponerle una cobija o algo con que se cubra? ¿Lo has hecho? Estuve desnudo, dice, y me cubriste. Enfermo y me visitaste. ¿Tienes compasión por los que han estado enfermos de COVID? ¿Por los que han estado muriendo? ¿Cuánta gente no puede ver ni siquiera a su familia porque con los contagios ni los hospitales permiten el acceso a los enfermos? Enfermos que después de que son ingresados jamás vuelven a ver a su familia. ¿No te mueve a misericordia? Dios quiere que le conozcas de esta manera. Y Él quiere ver tu corazón. Por eso es necesario conocer a Dios para agradarle. Y dice en el versículo
41. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos, a los desobedientes, a los pecadores, a los que no se arrepintieron. Dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y dice Jesús, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta es una enseñanza, mi querido amigo, mi querido hermano, para que empecemos a conocer a Dios. Dios quiere que para cuando nosotros le pidamos, hayamos amado misericordia, que nos hayamos inclinado hacia la misericordia sin hacer sacrificio, sino por amor. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre en todos los aspectos. Por eso es bueno venir delante de Dios, conocer su palabra para conocer a Dios y poder agradarle. ¿Cuándo ibas a saber que haciendo misericordia, amando misericordia, ibas a recibir bendición del cielo? Como si se lo hicieras a Cristo. Pero para que esto valga, necesitas tener a Cristo en tu corazón y arrepentirte de esos caminos en los que estás, para que Dios te perdone y a través de su Hijo amado Jesucristo tengas reconciliación con el Padre y puedas aspirar al derecho de la vida eterna, de la gloria de Dios, del reino de los cielos. Una cosa importante en el mismo libro del profeta Oseas, donde leímos el Oseas 6:6, de porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. También en Oseas capítulo 4 versículo 6 dice Dios en la primera parte del versículo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si tú no tienes conocimiento de Dios, ven a una iglesia. Reitero, este Centro Cristiano Amor y Gracia espera de ti para que recibas a Cristo. Si lo quieres recibir a través de la transmisión, también lo puedes hacer a través de una oración a la que yo los quiero guiar si tú no conoces de Cristo. Y si tú, mi amado hermano, perteneces a cualquiera de las congregaciones de las iglesias de Jesucristo, te invito a que empieces a amar misericordia para que seas llamado verdaderamente hijo de Dios y te apegues a los deseos del Padre y a conocerle mejor para que también mejor le puedas adorar. Si tú has sido tocado por este mensaje, yo te pido que inclines tu rostro y hagas esta oración conmigo. Padre mío y Dios mío, hoy vengo delante de ti porque he escuchado tu palabra y siento dolor en mi corazón porque no he estado haciendo las cosas conforme a ti te agradan. Te pido me perdones y que limpies mi vida
con la sangre preciosa del sacrificio de tu Hijo amado Jesús. Y a ti, Jesús, te pido que entres en mi corazón y que lo tomes como tu trono, para que limpies mi vida y pueda yo venir delante del Padre. Te reconozco como mi Rey y mi Señor, y te confieso como mi bendito Salvador. Jesús, aquí está mi vida, aquí está mi alma, aquí está mi ser. Lávame, hazme una nueva criatura. Padre, en el nombre de Jesús he orado. Si tú hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Cristo. Que Dios les bendiga, que estén muy bien, que tengan una excelente semana. Hasta luego. Búscanos a través de las redes sociales. Somos apartados, somos amados, somos luz. Centro Cristiano, Amor y Gracia. Hasta pronto.